Buenas tardes. Os damos la bienvenida a este webinar que vamos a realizar, orientado a empresas de cualquier sector que quieran conocer los métodos y herramientas para mejorar su toma de decisiones. Mi nombre es Pello Gámez, soy consultor senior en CEO Technology, experto en sistemas de información para entornos industriales. Si a lo largo de este webinar os surge cualquier duda, podéis hacérnosla llegar a través de este mismo chat de YouTube. Estaremos encantados de atenderos. Aprovecho, eso sí, antes de empezar con el webinar, para dejaros nuestros datos de contacto e invitaros a solicitar una demo de nuestra plataforma MES. Para los que no conozcáis CEO, bueno, pues nosotros ya llevamos más de 10 años trabajando en el mundillo este de la captura de datos. Somos expertos en captura automática de datos. Hemos desarrollado plataformas OE, plataformas MES. Actualmente tenemos más de 2.000 procesos monitorizados solo en España. ¿Vale? Trabajamos con numerosa tipología de industria, pero también estamos fuera. Muchas veces vamos de la mano de nuestros clientes, pues porque son grandes corporaciones que tienen plantas en el mundo. Tenemos también varias delegaciones en Sudamérica y en Centroamérica. Entonces, pues bueno, la verdad que estamos un poco ahí en el mundillo. ¿Vale? Pues nada, vamos a hablar de la parte de Smart Factories, ¿vale? Sobre todo voy a centrar un poco el webinar en lo que es el análisis de datos, ¿vale? Cómo se trabaja con datos en las empresas. ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, vamos a hablar de cómo estandarizar esa captura, esa adquisición de datos en la planta. Os daremos ejemplos de almacenamiento masivo de datos en diferentes sectores, muy importante, ¿vale? Os vamos a enseñar cómo se gestiona una fábrica en tiempo real y a través de, bueno, pues en este caso de cómo lo hacemos en CEO, que es una plataforma pues muy intuitiva y sobre todo visual, que es una de las partes más importantes. Y bueno, vamos a hablar de toda la parte de Business Intelligence también, porque pues, obviamente estamos trabajando con empresas que se están pasando al análisis de datos a las plataformas de Business Intelligence, que son plataformas estándar, ¿vale? Comerciales y que se están utilizando ya más allá de toda esa parte de negocio que es para lo que se utilizaba antes, ¿vale? Dicho esto, nos metemos en harina. La captura de datos. Bueno, ¿qué es lo que vemos, ¿no? Cuando hablamos de este mundo de la captura de datos, pues hay varias capas, ¿verdad? Cuando nos vamos a nivel de máquina, empezamos a hacer una lectura, una adquisición de datos, casi siempre de forma automática. Todos estos datos pues, se almacenan, hablaremos un poco de la capa de almacenamiento porque ha habido un salto tecnológico importante. Actualmente estamos trabajando con bases de datos no relacionales, lo que permite hacer una captura de datos masiva, ¿vale? Grandes volúmenes de datos. Y esto ya nos lanza a un mundo de análisis pues, en el que antes no podíamos trabajar, ¿vale? Las empresas, una vez que adquieren los datos, tienen una primera capa de trabajo, que es la gestión en tiempo real, ¿vale? Donde se trabaja sobre todo la reactividad en planta ante cualquier evento. Y ya cuando entramos en análisis de datos, pues es aquí donde entran pues, las plataformas de Business Intelligence, incluso ya de inteligencia artificial, porque ya nos estamos encontrando con que podemos hacer un almacenamiento de datos masivo y eso ya nos permite poder abordar este tipo de proyectos con una garantía de que los resultados van a ser fiables. Vamos a ver, captura de datos. Para los que seáis un poco profanos en el tema, una vez que llegas a planta, pues bueno, pues nos encontramos con las máquinas. Las máquinas, pues ¿qué os puedo decir? Cada una es de su padre y de su madre. Hay mucha heterogeneidad en planta, hay máquinas más antiguas, más nuevas. Entonces, esa estandarización de toda esa capa de datos, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres incrementar esa captura a más máquinas o a otras secciones o simplemente recoger más datos de las que tienes, no puedes abordar proyectos dedicados o exclusivos o a medida de cada una de las máquinas.
Entonces esa estandarización es el primer paso a trabajar con una fábrica en la que los datos se recogen de manera, entre comillas, sencilla, ¿vale? A nivel de máquina, pues bueno, señales que ya existen, ¿no? Pues tanto digitales como analógicas, podemos recoger señales externas con todo tipo de sensórica. Cuando ya entramos más a fondo dentro de la máquina, entras al PLC de la máquina o te conectas con los SCADAs de la máquina. ¿Vale? Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle de los protocolos de comunicación. Y luego, bueno, pues además podemos recopilar información que las empresas tienen en otros sistemas. Pues obviamente puede ser el ERP, pero también puede ser un SGA, o pueden ser bases de datos desde ficheros de texto. Bueno, podemos recopilar muchos datos, que es lo que hacen que al final ese análisis que hagamos y esa captura de datos que tengamos, pues sea lo más fiable posible, que es lo que buscamos. A nivel de captura de datos, lo que os decía, señales digitales y analógicas, conexión a PLC, la parte de SCADA. La ventaja que tienen estos sistemas de conexión a PLC y SCADA respecto a señales analógicas y digitales es que podemos recoger muchísimos más datos, ¿vale? Porque una vez que hemos accedido, pues ya obviamente nos encontramos con volúmenes de datos mucho mayores. ¿Qué es lo que ocurre cuando no podemos acceder a estos sistemas? Pues que tenemos que irnos a esas señales digitales y analógicas, porque estos sistemas no siempre están disponibles para que podamos acceder a ellos. Ya a nivel de la capa de arriba, ¿no? Pues obviamente te puedes integrar con los RPs, SGAs, GMAOs, cualquier tipo de herramienta que haya en planta debe ser lo suficientemente abierta como para comunicarse con toda esta capa que estamos poniendo intermedia, ¿vale? Y nos vamos ya al almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos. Era uno de los grandes desafíos que había hasta ahora, ¿no? Porque, bueno, pues actualmente las plataformas actuales trabajan con SQLs, bueno, con bases de datos en las que trabajar con datos de eficiencia, que no son grandes volúmenes de datos, sino que son datos de ciclo o alguna señal analógica, pues no representaban problemas. Pero eso limita porque cuando queremos meterle datos de proceso, temperaturas, presiones, amperajes, etcétera, pues a la hora de realizar consultas, los sistemas que había hasta hace poco, pues no lo permitían, ¿no? O daban muchos problemas o las consultas no iban, o sea, el sistema se atascaba. Todo eso ha cambiado, ha habido un salto tecnológico, entraron en juego estas bases de datos no relacionales y bueno, pues la cantidad de datos que se pueden almacenar ahora pues ya es ingente. ¿Vale? Tengo muchos datos, pero bueno, pero yo no estoy monitorizando todos esos datos a la vez, no, elijo mis KPIs, es decir, me cojo mis KPIs, me hago los algoritmos necesarios para que todo ese análisis de esos datos pues sea algo viable, ¿no? ¿Cuántas veces he ido a las empresas, ¿no? Y me digo, si yo tengo muchísimos datos, el problema es que no sé qué hacer con ellos o no los tengo bien estructurados o tengo islas de información, entonces tengo muchos datos pero no puedo trabajar con ellos. Bueno, pues todo eso ya se ha solucionado. Al final este tipo de bases de datos pues bueno, te dan una disponibilidad de datos optimizada, ¿vale? Alto rendimiento, son fáciles de replicar, tienen capacidades para realizar análisis de datos masivos y sobre todo escalabilidad, ¿vale? Es decir, porque normalmente los proyectos empiezan por un algo, pero luego se quiere un todo. Entonces, todo lo que se haga tiene que hacerse también desde la perspectiva que el sistema sea escalable. Vale, bueno, datos. Pues no todo el mundo utiliza los mismos datos, obviamente. ¿Vale? Nosotros vemos que hay una diferenciación sobre todo por sectores. ¿Vale? Cuando hablamos de datos de eficiencia, ¿a qué nos referimos? ¿Vale? Pues a ciclos, es decir, pieza realizada o kilo obtenido o litro fabricado, ¿vale? Son datos de 1 a 0, ¿vale? Entonces, pues estábamos hablando de piezas ok, piezas no ok, paros, bueno, son unos datos
muy enfocados a la mejora de la eficiencia del proceso, es decir, a entender si la máquina trabaja mucho, trabaja poco, trabaja rápido, trabaja lento, trabaja con una calidad buena o no, ¿vale? El OE. Todo eso lo complementamos con los datos de calidad del proceso, donde ya nos vamos a una mejora del producto. Es decir, vale, yo puedo hacer 2.000 unidades, pero ¿y si están mal fabricadas? O hago 3.000 kilos de un producto químico o alimentario, pero ¿qué pasa si no cumple con los estándares de calidad? Bueno, pues con esos datos de calidad de proceso, que esos sí son grandes volúmenes de datos, es como controlamos que nuestro producto se fabrica conforme a los estándares que definimos en el proceso de fabricación. ¿Vale? Aquí diferenciamos básicamente estos 4 sectores. ¿Vale? Entro un poco a daros detalle. El alimentario, químico y farmacéutico. Básicamente los procesos son muy similares. Pues la diferencia muchas veces es que unas cosas se comen y otras no. ¿Vale? Aquí hay 2 partes muy diferenciadas. Normalmente este tipo de proyectos se abordan inicialmente en las secciones de envasado, acondicionado, depende del sector. Suelen ser procesos discretos, es decir, sacos, botellas, botes, bandejas, es decir, unidades. ¿Vale? Entonces aquí se trabaja en controlar la eficiencia del proceso. Aquí se busca siempre que el proceso, pues, bueno, el OE se maximice. Hay también una parte de calidad de producto, donde se realiza una serie de autocontroles o de verificaciones. Y bueno, pues a nivel de proceso, pues tenemos desde embotado, pues lo que tenéis aquí, embotado, cerrado, taponado, blisters estuchados, etiquetados, encajados, paletizados, en función del tipo de proceso y del resultado que se quiera conseguir o de lo que se quiera analizar o de dónde se tenga el cuello de botella. Bueno, aquí los factores de decisión siempre son variados. Pues analizamos la eficiencia y se trata de producir más con los mismos medios. Sin embargo, cuando nos vamos a procesos de fabricación, la cosa cambia. Aquí ya el proceso tira, ¿vale? Suelen ser procesos en continuo, habitualmente. Son procesos que tienen mucha inercia, es decir, que desde que empiezo a fabricar hasta que termino, no tengo mucha posibilidad de parar el proceso. Entonces yo empiezo a fabricar, hago las recetas, mando el producto a través de todo su túnel de fabricación y es difícil pararlo, sin tener que tirar todo, me refiero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí obviamente las unidades de medida cambian, suelen ser kilos o litros. Aquí el control de calidad de proceso es lo fundamental, es decir, al final necesito asegurar la calidad de mi producto, porque no hago nada con tirarme en un proceso de fabricación de horas si lo que sale está mal. Es decir, por muy eficiente que sea el proceso, si el producto no es correcto, pues voy a tener que tirar o llevar o rehacer, digamos, todo el proceso de fabricación, ¿vale? Pues procesos como cocción, mezclado, esterilizado. Aquí vamos recogiendo todos esos parámetros, pues temperaturas, presiones, amperajes, bueno, todo tipo de parámetros que puedan influir en nuestro proceso de fabricación. El plástico, caucho y aluminio. Lo mismo, tenemos una diferenciación de requisitos, ¿no? de datos en el proceso. Los procesos de extrusión, por ejemplo, pues aquí pues, depende si son tubos u otro tipo de producto, ¿no? Pues se mide en kilos, en metros, ¿vale? Suele ser la parte inicial, pues cuando tenemos procesos de extrusión en automoción, por ejemplo, pues de caucho o de tubería o, bueno, pues no, la parte inicial es hacer el propio producto, ¿vale? Y luego pues podemos tener un acondicionado, unos retrabajos, ¿vale? Pero esa parte inicial es lo más importante, por regla general suelen ser los parámetros del proceso, ¿vale? Al final del proceso pues se suelen convertir en unidades, pero no al inicio. Se mide la eficiencia del proceso, pero se mide sobre todo la calidad del proceso. Esto es lo importante, es el gran salto, ¿vale? Hay también control de calidad de producto. Cuando hablamos de control de calidad de producto hablamos de autocontroles, ¿vale? De verificaciones, es decir, de alguien que está realizando mediciones sobre el propio producto que sale. Procesos, pues de mezclado, calentamiento, formado, enfriado, bueno, pues el caterpillar del formado de tubos, el corte, pues aquí vamos controlando
Con el Caterpillar, pues generalmente medimos la velocidad del proceso. Vale, vamos cogiendo todos estos datos. Cuando lo vamos a inyección, pues ya es diferente. O sea, aquí, pues generalmente en inyección medimos pues golpes, ¿no? Golpes asegurándonos de que sale pieza de cada golpe, pero ya nos vamos a una parte de eficiencia. Obviamente también hay esa parte de control de proceso, donde podemos ir a los detalles pues desde la temperatura de las cavidades, de pues, presión, etc. Aquí hay una cosa muy importante, que son los tiempos de cambio. ¿Qué es lo que vemos? Pues, por ejemplo, en procesos de inyección. Las inyectoras generalmente cuando ya la equilibramos, es decir, cuando hacemos el cambio y empieza a funcionar, generalmente va bien, no suelen dar muchos problemas. Sobre todo pues, en sectores como automoción, son series largas, ¿vale? Entonces no suelen dar problemas. El tiempo de ciclo es el que es, porque tampoco te lo puedes saltar, pero están los cambios. Es decir, los cambios de referencia, que pueden implicar cambio de molde o no, pero esos tiempos de cambio, en función de la persona que lo haga, del material que sea, de cómo esté el molde, o sea, hay mucha variable que te influye en ese tiempo de cambio, y al final ahí es donde está la clave de la mejora, ¿vale? En tratar de disminuir o parametrizar bien esos tiempos de cambio. Más sectores, pues el metalmecánico. Aquí, sin embargo, pues aquí la parte de parámetros no es tan importante, no es un primer objetivo a la hora de mejorar el proceso. Aquí los datos de eficiencia suelen ser procesos discretos, pues procesos de estampación o troquelado, pues mecanizados, plegados, cortes, punzonado. Generalmente suele ser un proceso que empieza y termina con cambios de bobina. Bueno, depende un poco de toda esta parte de metal, ¿no? Cambios de bobina, cambios de barra, ahí se gana mucha eficiencia. Tenemos tenemos procesos de ciclo corto, pues como por ejemplo estampación, las prensas, van haciendo piezas. El tiempo de ciclo, es de hasta 7, 8, 6 segundos. Y luego tenemos las de ciclo largo, como por ejemplo pues los centros de mecanizado. Bueno, a ver, también hay mecanizado de ciclo corto que se pueden hacer en tornos, pero luego tenemos pues las piezas ya de mayor tamaño, con procesos de fresado, etcétera, donde, bueno, pues ahí ya estamos trabajando sobre una pieza más tiempo, ¿vale? Ojo que tenemos también procesos manuales, tenemos retrabajos, soldadura, ensamblajes, ¿vale? Y aquí lo mismo, siempre se trata de llevar a un control de la eficiencia del proceso. Automoción, bueno, aquí hay de todo. En automoción, bueno, pues tenemos desde producción seriada, ¿no? Donde hay grandes lotes, que lo mismo, aquí se va mucho a eficiencia, al control de esa eficiencia. Aquí sí que se suele mirar más el tiempo ciclo, ¿vale? Porque al final son procesos muy largos, generalmente son líneas de fabricación donde el rendimiento va variando de un puesto a otro, puedes tener uno o varios cuellos de botella que encima pueden cambiar en función de la referencia que estés haciendo. Bueno, hay mucha casuística, ¿vale? Se hacen verificaciones también, es decir, calidad de producto. Estos últimos años se está viendo una tendencia clara a la disminución de lotes, o sea, a la disminución del tamaño de los lotes. Lo que eran antes grandes lotes, producción muy seriada, todo esto está cambiando, hay mucha variabilidad. Entonces aquí los tiempos de cambio realmente o sea, ese análisis de tiempos de cambio está cobrando gran importancia, porque ahí es donde se están encontrando las mayores mejoras a nivel de eficiencia, se entiende. La trazabilidad es muy importante, o sea, hay un tema de no calidad. En automoción incluso se exige muchas veces trazabilidad unitaria pues con barcodes o con código estampado en cada una de las piezas. Lo mismo, control de parámetros, muy importante, porque muchas veces el OEM o quien sea te exige que tu pieza debe llevar esos estándares y te exige esa trazabilidad, ¿no? Y pues hay procesos que igual están manejando 80 o 100 parámetros en cada uno de los procesos. Entonces llevar todo eso de forma manual pues es muy complicado, ¿no? Ojo a los procesos auxiliares, porque muchas veces estamos calculando OEs o estamos calculando eficiencias del proceso principal
y bueno, pues lo que sale se verifica más tarde y lo que no está bien se hace un proceso auxiliar de verificación o de retrabajo y normalmente o muchas veces no se tiene en cuenta para el OE de la propia línea y eso al final también es hacernos trampas al solitario, ¿no? Bueno, lo que os decía, aglutina procesos de plástico, metalmecánica, química, aquí hay un poco de todo. Prensado, fundición y termoformado. Bueno, aquí es la parte de parámetros, pues es muy importante, ¿vale? En procesos de moldeo, pues de pulverizados de presión, temperatura de placas, soplantes. Bueno, en inoculación, pues desde calibración, desviaciones, como veis, hay muchísima parte de parámetro, ¿no? Paralelismo de moldes, en gamas, pues la corrección del tiempo de soplado, presiones de prensado, prolongaciones de tiempo de prensado. O sea, como veis, ya estamos llegando a un nivel de captura de un detalle de parámetros muy importante. ¿Por qué? Pues porque al final el operario necesita saber, ¿no? Muchas veces vamos a planta y ves que el proceso de fabricación depende en gran manera del conocimiento del operario. Ese operario puede ser una persona muy formada, ¿no? o que lleva muchos años con mucha experiencia y entonces domina el proceso. Pero claro, ¿qué pasa si esta persona se le cambia por otra persona con menos experiencia? Pues que el proceso cambia, su parametrización de la máquina cambia, su reacción ante ciertos eventos cambia, su modificación de parámetros no va a ser la misma que la del otro. Entonces, eso hay que estandarizarlo para asegurar la calidad del proceso. ¿Vale? Bueno, inyección, extrusión, soplado, bueno, pues un poco lo mismo que hemos visto antes, ¿vale? Desde tiempos, temperaturas, termopares, presiones, curvas de presión, bueno, pues aquí se cogen numerosos datos. ¿Vale? La fabricación en continuo, pues, o sea, aquí todo es control de parámetros, es decir, es que aquí nos hemos encontrado muchísimos casos, ¿vale? Desde monitorizar el consumo eléctrico para asegurarnos de que la calidad, pues a veces hay molinos que están trabajando y una forma de detectar que esa mezcla es correcta es medir el consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque si esa mezcla no es de calidad, es más densa o menos densa. Entonces el molino pues necesita más potencia para hacer la mezcla. Entonces ahí se puede detectar, ¿no? Luego hay medidores, hay, bueno, pues de todo, ¿no? Utilizamos cualquier tipo de parámetros, pero al final vamos a lo mismo, a tener ese factor de decisión, ¿no? De que en función de la variación de ciertos parámetros, pues podamos tomar una decisión u otra. ¿Vale? Vamos, bueno, una vez que tenemos ese almacenamiento de datos, los tipos de datos que recogemos, es decir, de la pirámide que habíamos visto al inicio, donde hablábamos de la parte de máquina, del almacenamiento, pues nos vamos ya a la gestión, ¿vale? Entonces, dentro de esta gestión de la información del día a día, hay una primera capa muy importante que es la parte de tiempo real, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué nos encontramos? Pues que al final se están generando grandes volúmenes de datos, entonces necesitamos algo muy ágil, ¿no? Muy visual, que nos permita reaccionar, ¿vale? Es decir, que me entere rápido ante cualquier evento que surja en planta, que esté viendo de forma continua los indicadores, ¿vale? Y que eso me permita hacer mis correlaciones, ¿no? Y que nos lleve a un análisis de datos pues, más exhaustivo. Bueno, pues aquí este es un ejemplo de una pantalla de un operario. Es decir, pues al final, ¿el operario qué tiene que ver? Pues tiene que ver si la máquina está en verde o en rojo. Pues tiene que ver las piezas, kilos, litros que está fabricando, tanto a nivel de OF como a nivel de turno, porque esa comparativa es muy importante. Los indicadores con los que está trabajando, los datos de la OF, es decir, que tenga una herramienta que en todo momento le permita saber cómo está trabajando. Yo lo comparo mucho, no sé, pues si hacéis deporte o habéis hecho al pulsómetro, ¿no? Pues tú vas a correr, el día que estás cansado, pues sufres más, el que no estás cansado sufres menos, pero a veces corres más, corres menos, tienes más o menos una percepción, ¿no? De cómo ha sido, pero a veces eso te engaña. Entonces, pues tú si vas mirando al pulsómetro, pues ves las pulsaciones, cómo suben, cómo bajan.
vas viendo el tiempo que te está costando cada kilómetro, entonces te da una perspectiva de mucho más detalle de cómo está siendo tu carrera. Pues esto es lo mismo, lo mismo. Nos vamos al gestor. Claro, el gestor, el jefe de producción o el director de la planta, o me da igual, las personas encargadas de la gestión del día a día, ¿no? Es importante que estén viendo de forma continua cómo están sus procesos. ¿Cuántas veces hablo con directores de planta o directores de producción y me dicen, yo es que como no baja la planta no sé qué está pasando, ¿no? O todos los días cuando llego lo primero que tengo que hacer es darme una vuelta por la planta pues para ver cómo está. ¿Por qué? Pues porque al final el director de producción tiene que llegar, tiene que planificar. Más que planificar, tiene que replanificar, porque normalmente la planificación pues, se hace semanal o se hace mensual, ¿no? Pero luego pues, todos los días hay cuñas, hay máquinas que se estropean. Entonces utilizan un informe de 24 horas, ¿vale? Para ver cómo ha ido el día anterior, y con el tiempo real, con esta pantalla que estáis viendo aquí, pues están viendo cómo están las máquinas en este momento, ¿no? Entonces, de esa forma tiene un vistazo muy rápido a la planta y puede tomar decisiones rápidas, que es lo que interesa, ¿no? Ya cuando entramos en el detalle de cada una, pues ya empezamos a hacer un análisis pues mucho más exhaustivo, ¿vale? Estamos viendo, pues por ejemplo, en este ejemplo se ve cuánto tarda en empezar a trabajar la máquina, ¿vale? Digamos, ese time bar nos está dando si trabaja, no trabaja, si está en descanso, si hay una parada planificada, ¿vale? Ese Pareto nos está diciendo dónde estamos perdiendo eficiencia. Tenemos todo el detalle de las OFs, con todos sus indicadores. O sea, ya empezamos a tener una información que, todo esto es tiempo real, que nos permite tomar decisiones. Y oye, pues ocurre cualquier evento, pues venga, pues voy, actúo, replanifico, cambio de máquina, tengo tiempos estimados de terminación de OFs. Bueno, pues un poco lo que vamos necesitando. Lo mismo para la parte de parámetros. Es decir, aquí estábamos viendo datos de eficiencia, pero ahora estamos viendo datos de proceso. Es decir, joder, pues yo voy a ir controlando cómo están evolucionando todos los parámetros de mis máquinas, ¿no? Y si estoy viendo que se empiezan a acercar a uno de los límites que yo pongo, pues bueno, que pueda actuar, ¿no? Pues, por ejemplo, un horno. Un horno, pues si tiene temperatura mínima, me invento 700 grados, pues no es lo mismo que vayamos subiendo de 600 a 700 que bajemos de 1200 a 700. Entonces, esa inercia que coge la temperatura, que cogen los hornos, es lo que nos permite tomar decisiones, ¿no? Si vemos que un proceso de cocción o empieza a pasarse de temperatura o que la presión que tiene una inyectora no es la adecuada, pues vamos a tener problemas en la calidad de nuestro producto. Pues todo eso se puede ir monitorizando en tiempo real, ¿vale? Y todo esto ya pues, nos lleva a la siguiente capa, ¿vale? Que es la del análisis de datos. ¿Cómo se estaba haciendo hasta ahora? ¿No? Pues con informes. Nos sacábamos informes en PDF, se exportaban los datos a Excel, se hacían tablas dinámicas, ¿vale? Bueno, pues todo esto va cambiando. Ya no se trabaja sobre estos informes. Estos informes nos llegan, están pensados para que te lleguen al correo electrónico, que tengas ese bono de producción o los estados de máquina o las pérdidas diarias. Un poco lo que os comentaba del director de producción, ¿no? Dice, joder, bueno, pues yo llego, el turno será de 6 a 2 y de 2 a 10, pero él no llega a las 6, pues llegará a las 8, porque luego se queda más, ¿no? Entonces, bueno, pues dame un informe de 24 horas del bono de producción. Dame las máquinas ordenadas por OE, ¿no? Porque las que van bien, esas ni las voy a mirar, pero las que van mal son las primeras a las que le voy a echar un vistazo. Dame el tiempo real, pero dame también esta capacidad de análisis. Antes se trabajaba mucho sobre informes, se hacían muchos informes a medida, informes además muy complejos, ¿no? Todo esto ya se empieza a quedar atrás. Se empieza a quedar atrás porque empezamos a trabajar con herramientas de Business Intelligence, ¿vale? Entonces, el Business Intelligence, claro, ¿qué te permite, no? Te permite no solamente ver tus datos de producción, sino además conectarlos con datos que tengas en otros sistemas de información de la planta. Muy importante, ¿vale? Se le saca muchísimo más rendimiento a la información. Muchísimo más, ¿vale? Son herramientas muy visuales. ¿Cómo funciona esto del Business Intelligence? ¿Vale? Pues dices, vale, yo cojo datos, pero realmente
O sea, la experiencia, ¿cuál es? ¿No? Pues que cuando tenemos demasiados datos, trabajar con esos datos es difícil, ¿no? Aquí se elabora un data warehouse, con datos depurados. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las herramientas tienen que ser ágiles. Si no son ágiles, ya perdemos confianza o dejamos de utilizar, ¿no? Se depuran esos datos, bueno, en forma de resumen agregado, se estructura, ¿vale? Optimización del rendimiento, captura de datos 24/7, alta velocidad de respuesta. Bueno, pues al final tiene que funcionar bien, ¿vale? Las visualizaciones del Business Intelligence son lo mejor del mundo. De un vistazo realmente se ve qué es lo que está pasando en la planta, se hace un buen análisis, se ven correlaciones entre variables, entre datos de eficiencia y datos de calidad de proceso, y a nivel de toma de decisiones pues no tiene nada que ver, ¿no? con todo lo que se extraía a través de informes. Voy a enseñaros bueno, pues unos ejemplos, ¿no? de informes que se ven en el Business Intelligence. Este es el que llamamos pues, el informe general, ¿no? Pues según vamos seleccionando referencias, bueno, es un GIF, podemos filtrar por cualquier tipo de dato, por área, por unidad de producción, turno, referencia, estado, por OF, bueno, por lo que queramos, ¿vale? Por cualquier tipo de campo, te relaciona todos los campos. Cuando voy seleccionando en cada uno de los cuadritos, pues una línea, una referencia, un estado, me lo traslada automáticamente al resto de los gráficos. Esto es, bueno, es una herramienta, ya empieza a ser básica, lo que hace, pues no tanto, lo que hace 2 años era algo rompedor, pues ya casi es algo obligatorio. O sea, nosotros es algo que estamos poniendo ya en todos los proyectos. ¿Por qué? Pues porque es necesario. O sea, los análisis que se están haciendo en las empresas, pues pasan por aquí. Fijaos en este informe detalle. Bueno, pues estás llegando a todos los tipos de datos por fecha, los estados con tiempo de duración, los paretos de pérdidas. Cuando seleccionas una referencia te lleva a los siguientes gráficos. Bueno, el nivel de detalle es terrible, ¿no? Es casi un gran hermano sobre nuestro proceso de producción. Este es un ejemplo de OE por máquina, ¿vale? Donde cuando vamos seleccionando pues por cada una de las máquinas, ya en el cuadro de abajo pues nos saca todos sus datos. El OE por referencia, lo mismo, pues aquí estamos viendo todos los análisis de referencia. Qué importante es este cuadro, es muy importante. Esto nos da muchísima información, ¿no? Porque tener ese dato por referencia, si hacemos una buena asignación de costes a las referencias, ¿qué es lo que veíamos hasta ahora, ¿no? Esto pues, también me pasaba a mí cuando estaba en el lado oscuro, ¿no? Donde estáis vosotros ahora, que claro, cuando tú trabajas muchas veces, cuando tienes tantos datos, trabajas casi por familias de referencias, es decir, tú tienes que presupuestar un nuevo proyecto, cuando los márgenes son ajustados, como por ejemplo en automoción, ¿no? Donde se trabaja más en volumen, claro, esa distribución de ese escandallo de costes de cada una de las piezas es complicado, ¿no? Porque ahí muchas veces si te vas una centésima o 2 o 3, ahí está la diferencia casi entre ganar decentemente o no, o incluso perder dinero, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te da esa información, ¿no? De decir, joder, sácamelo ya por cada referencia, que pueda tener una buena asignación de costes, ¿vale? Que además pueda unirlo con toda la parte de precios que tengo en mi RP y poder hacer un análisis de la cadena completa de esa referencia. Bueno, luego ya pues otro tipo de informes, estados por máquinas, ¿vale? Pues por ejemplo, nosotros vemos la gente de mejora continua, ya se coge el Business Intelligence, se pone una pantalla grande para sus reuniones de las 8 de la mañana o de las 6 de la mañana y de las 2 de la tarde de los equipos, ¿no? Y dice, venga, pues vamos a analizar los datos del día anterior, ¿vale? Y empiezan a ver los estados, qué es lo que ha ocurrido, pues de forma muy sencilla, ¿no? Y ya utilizan esta herramienta pues para eso. Es lo mismo con las incidencias.
¿Vale? Entonces ya llegas a otro nivel. Llegas a otro nivel de análisis, mucho más sencillo, mucho más visual. No tienes que andar navegando en datos continuamente. Y ya es, bueno, pues lo que antes empezaba a ser un poco de tendencia, ¿no? Pues ya es algo que se está utilizando de forma habitual, ¿no? Por parte de nuestros clientes. Y hasta aquí he llegado. A partir de aquí hay un mundo, que hilaremos el otro día, ¿no? Porque cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos podemos empezar a pensar ya en cosas como Machine Learning, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que vemos en el mercado? Pues que la inteligencia artificial, ¿no? es algo que está llegando, ya llegó hace mucho tiempo en otro tipo de negocios, ¿no? Pues más orientado en banca, en bolsa, bueno, pues ya en negocios donde había datos masivos y se podían utilizar este tipo de sistemas, ¿no? Bueno, pues ya llegaba a la industria. Se están haciendo gemelos digitales, se están haciendo una serie de análisis, estamos viendo mucho proyecto pues eso, de Machine Learning. Bueno, estamos viendo cosas ya que están basadas siempre dentro de esos grandes volúmenes, o sea, del análisis, de trabajar con esos grandes volúmenes de datos, ¿no? Porque ya estamos viendo que esto empieza a ser algo fiable. Pero bueno, seguramente dentro de 2 años diré, pues hace 2 años empezábamos a ver que todo este tipo de cosas de inteligencia artificial, ¿no? Se estaban haciendo, así como nos ha pasado con el Business Intelligence. Entonces ya una vez que trabajas con datos y que todo está bien, pues el crecimiento ya es, bueno, no sé si me atrevo a decir exponencial, pero desde luego es muy alto, ¿vale? Os doy las gracias, recordad que estamos a vuestra disposición, tanto para daros acceso a cualquier tipo de demo y para resolver cualquier tipo de pregunta que tengáis. Por mi parte ha sido un placer y espero que nos volvamos a ver pronto. Un saludo.